el tema de su práctico, ¿hay alguna duda? Por favor, vamos comentando sobre el práctico. ¿Se está pudiendo hacer? ¿No se puede? ¿Cómo le va yendo? ¿Qué dicen, jóvenes? ¿Alguna duda con el práctico? Tenemos el Por, 1, el 2 y el 3. por mi parte, por el momento no, ingeniero. Ya, excelente. ¿Están intentando hacerlo las demás personas? ¿Cómo les va yendo? ¿Qué dicen los demás jóvenes? Hoy vamos a entrar a ver otra unidad. Su primer parcial va a ser hasta esta unidad que hemos avanzado, hasta su práctico número 3. Estaríamos hablando, por favor, regístrense esta fecha. Tenemos el próximo viernes, que es 9, más o menos como fecha tentativa para el 12 de julio, regístrenla como fecha para el primer parcial. ¿De qué sería? Tenemos las unidades 1, 2 y 3. Así que si hay dudas con su práctico, háganlas saber, por favor. ¿12 de julio dijo, no, ingeniero? Sí, lunes 12 de julio. Primer parcial. Hasta lo que son las unidades 1, 2 y 3. De todos modos, en las siguientes clases, si tuviesen dudas con su práctico, es bueno que vamos realizándolo. Si aparecen algunas dudas con el práctico, las vemos en clase. Antesito de empezar las clases, podemos verlo. Bien, como ahora les va yendo bien, dicen con su práctico, voy a compartir una pantalla que viene siendo unas diapositivas de otra unidad. Esta unidad es la número 4, tiene el título de cortes y secciones. No es más, por si acaso, que una herramienta que nos proporciona el dibujo técnico para poder clarificar o aclarar un poco la situación cuando los detalles de las piezas se encuentran en su interior. Básicamente lo que nos permite esta herramienta es partir de forma imaginaria la pieza para poder dibujar los detalles que tengan las piezas en su interior. Como un poquito de la definición, nos dice, en cuanto a las vistas ortogonales y auxiliares, se describen completamente las características externas de lo que son las piezas o un cuerpo cualquiera. Sin embargo, hay muchas piezas que presentan pocos detalles en su exterior, en la parte externa, que son los contornos visibles, y más bien concentran la complejidad de su forma y diseño en el interior del cuerpo. Estos detalles no pueden ser representados claramente en las vistas ortogonales, ya que aparecerían como líneas no visibles que utilizamos los trazos segmentados. Cuando se torna el dibujo muy cargado de líneas segmentadas, quiere decir que tiene muchos contornos que no son visibles. Entonces, ¿qué me proporciona esta herramienta? Me permite cortar, repito, de forma imaginaria la pieza y proceder a dibujar. Para realizar ese corte nos apegamos un poquito a lo que nos indica la norma en cuanto a lo que son cortes y secciones. Seguimos en la parte de definición. Cuando hablamos de planos de corte nos referimos básicamente a que la figura o pieza ha sido cortada conforme a un plano. ¿Cómo realizamos los cortes? A través del empleo de planos imaginarios. Sin embargo, cuando una pieza tiene detalles interiores o es complicada al dibujarla y buscar una más fácil comprensión, le practicamos un corte imaginario, el cual puede efectuarse en cualquier parte. Cuando este corte se efectúa a través de un eje, normalmente recibe el nombre de corte seccional. ¿Qué quiere decir? Nosotros hasta aquí hemos visto
lo que son las vistas en proyección ortogonal, como ser vista frontal, vista superior, vista lateral derecha, vista lateral izquierda. En cualquiera de esos puntos donde está ubicado el observador se puede realizar o efectuar el corte, aplicando un plano de corte. La única diferencia es que ese dibujo que se va a realizar después de cortar viene a llamarse como corte seccional, qué sé yo, vista seccional superior, vista seccional frontal, vista seccional lateral derecha. Lo único que aumenta es la palabra seccional, o en alguna bibliografía lo vamos a encontrar directamente como corte. Corte y una designación de letra. De una forma gráfica, lo que quiero ejemplificar es lo siguiente. Si tenemos esta pieza que está en proyección isométrica, y yo la observo de frente, hago una proyección ortogonal de lo que es la vista frontal, no va a ser más que un rectángulo. ¿Qué figuras más tendría esto? Va a tener por aquí otro rectángulo que será segmentado, que será seccionado. ¿Qué más va a tener? Va a tener paredes que serían seccionadas. A ver cómo le hago para trazar el seccionado. Ya aquí se me ocurre algo. Bien, si quiero representar que esto es seccionado, algo así, así. Son líneas segmentadas. ¿Por qué? Porque no se ven. Lo mismo si esto tiene paredes. Se va a ver seguramente algo así. No sé si se aprecia en la diapositiva, en su pantalla, la imagen esta que se está generando, lo que viene siendo su vista frontal de esta pieza, que justamente lo que se quiere ejemplificar es de que hay piezas o dibujos de objetos que todo el detalle está en el interior de los objetos, más lo que se ve por fuera, como en este caso, si esta viene siendo una representación de la vista frontal, fíjense que solamente podemos apreciar como parte visible, contornos visibles, lo que está con línea llena, que no es más que un rectángulo, que tiene una base, un ancho y una altura. Y todo lo demás que se tendría que dibujar está dentro de la pieza. Entonces, cuando se ve un dibujo que está muy cargado de líneas segmentadas, lo que se opta es por aplicar este plano de corte, es simplemente ilustrativo, no tiene dimensiones esta imagen. Se aplica este plano de corte que es imaginario y es como que se partiera este dibujo, como que se partiera este objeto, como que partimos este objeto, retiramos esto que está aquí adelante y solamente dibujamos lo que se ve hacia el fondo. ¿Qué particularidad tiene? Nos dice la norma, todo lo que haga contacto con el plano de corte, hay que hacerle un rayado a esa sección, a esa área. Un rayado, líneas con una inclinación de 45 grados a la derecha o 45 grados a la izquierda. Va con una inclinación, todo lo que haga contacto con el plano de corte. Lo que quiero aclarar aquí, en esta imagen que es ilustrativa, para que se vaya entendiendo cómo funciona el plano de corte, me muestra después de cortar, pero me lo muestra como un dibujo isométrico, un dibujo en 3 dimensiones. Generalmente no es necesario, cuando realizamos el plano de corte, generar el isométrico de lo que quedó cortado. La idea de aplicar el plano de corte es que nos muestre las nuevas vistas en proyección ortogonal, vale decir cuál sería la vista frontal nueva después de cortar, que ya no se va a llamar vista frontal, se va a llamar vista seccional frontal.
Después tenemos puede ser una vista seccional lateral derecha, una vista seccional superior, si es que se aplica el corte en ese sentido para lo que es la vista superior o la vista lateral derecha. Pero en esencia lo que quiero que hasta aquí se entienda es que estos cortes se los realiza de modo imaginario. No sé si hasta ahí se va comprendiendo, por favor, el uso de esta herramienta para que entremos a ver más en detalle cómo procedemos en cuanto a lo que nos indica la norma. Sí, ingeniero. Perfecto, no sé si alguien tiene alguna duda con este concepto. Bien, continuamos. Lo que decía, voy a volver a la vista anterior. Después de realizar el corte, no preciso dibujar esto que está en axonometría, esto que está en 3 dimensiones, esto que lo conocemos como un dibujo isométrico. No es necesario. ¿Qué va a ser necesario dibujar? Lo que corresponde dibujar es la vista seccional. En este caso estamos mostrando una vista seccional frontal. ¿Qué se vería en la vista seccional frontal? Hacemos de cuenta que el plano de corte, lo voy a graficar aquí simplemente como ilustración, estuvo por este lado, como que haya sido el plano de corte. Ya estoy haciendo, fíjense, un dibujo en proyección ortogonal, 2 dimensiones simplemente. Todo lo que hizo contacto con este plano de corte, se realiza este rayado, o también se lo conoce como achure, que deriva en términos del inglés hatch, que es el achurado con H. Bueno, entonces todo lo que haga contacto con el plano de corte se raya. Lo que no haga contacto con el plano de corte queda sin rayar, pero esta línea que se ve aquí en la parte superior también necesita dibujarse porque nos representa, voy a volver al isométrico, nos representa justamente, voy a quitar esto, esa línea que veíamos al fondo después de cortar nos representa esta parte superior, pero de la pared que está al lado posterior, de la pared que está hacia el fondo. Este vértice de acá es lo que representaba justamente esta línea. Esta viene siendo la vista seccional frontal de esa imagen ilustrativa. Fíjense, ya es en 2 dimensiones, no precisamos dibujar en 3 dimensiones, repito. ¿Por qué aparece esta vista seccional frontal? Porque cuando nosotros dibujábamos la vista frontal, fíjense que por dentro había mucho detalle que se tenía que mostrar en línea segmentada. Para cuando hacemos la vista seccional frontal, vale decir, cuando realizamos los cortes, cuando seccionamos, se puede prescindir de los contornos no visibles o de las líneas que están ocultas, que están en los lados posteriores. Por ejemplo, aquí me faltaría, que a propósito no se la dibuja, me faltaría una línea que viene más o menos, perdón, lo voy a hacer de nuevo. Una línea que estaría más o menos por acá. Que además esa línea, esa línea es no visible. Es una línea que va segmentada. Voy a hacer un segmentado así medio grueso, medio largo ya para no demorar mucho. Esta línea sería segmentada. Me dice la norma para realizar cortes y secciones, se puede prescindir del dibujo de los contornos no visibles una vez que uno ha realizado el corte. Esta línea seccionada puedo no utilizarla, puedo no dibujarla, no va a estar errado su dibujo. Entonces,
puede no dibujarse la parte seccionada y puede quedar de este modo su dibujo como vista seccional frontal. Entonces veamos la diferencia. Tenemos una vista frontal y tenemos la vista seccional frontal. Simplemente como ilustración, vamos viendo más detalles de esta partecita, que nos dice un poquito más de la parte teórica. Nos dice, luego se dibuja una vista ortogonal, que quiere decir una vista en 2 dimensiones, no en 3 dimensiones, de la parte cortada, a la cual la vamos a llamar como vista seccional o directamente corte. Es claro que se dibuja la parte cortada en la cual se muestran los detalles interiores. Esta nueva vista ocupará el lugar de la vista frontal o vista que corresponda según la ubicación. Puede ser también que se seccione respecto a lo que es la vista lateral derecha, se puede seccionar respecto a que el observador estuviese ubicado en la parte superior. Entonces el plano de corte se puede aplicar en cualquiera de los sentidos. Cuando nosotros tenemos un dibujo en planta, un dibujo de una vista superior, sobre la vista superior, por ejemplo, se tendría que representar el plano de corte de algún modo. La forma en cómo representamos es justamente con un trazo de línea segmentada, en trazo grueso, que nos dice que el plano de corte se representa en una vista principal como una línea segmentada con 2 flechas en los extremos que nos van a indicar el sentido y dirección en la que se observa después de realizar el corte. Vale decir, estas flechitas me indican corte, retire lo que está a este lado y muestre hacia donde están apuntando las flechas. O sea, muestre hacia ese lado. Si recuerdan en el anterior ejercicio o ejemplito que veíamos en las diapositivas, aplicaba el plano de corte y directamente mirábamos hacia el fondo. Podría ser una situación contraria, aplicar el corte y mirar como que ubicando a la persona en el lado posterior y mirando hacia el frente. Entonces, la representación de este plano de corte, si se da en una vista de proyección ortogonal, se lo puede representar de este modo. Esto de aquí directamente nos representa a ese plano de corte. ¿Qué más nos dice? Además, presenta letras. Se le asigna letras a las puntas de la flecha que sirven de notación cuando los cortes son varios, como se ve. Bueno, pueden utilizarse las letras mayúsculas A, B, C, cualquiera de las letras es totalmente válido. Pero siempre se repite, en un plano de corte tiene que ser un corte AA, como en este caso, corte BB, corte CC, siempre utilizando las mismas letras. Aquí nos empieza a dar las reglas en cuanto a lo que son los cortes. Las partes del sólido cortado que están en contacto directo con el plano de corte se dibujan como líneas achuradas o rayadas. Las partes visibles detrás del plano de corte también se muestran, pero no achuradas o rayadas, vale decir lo que no está en contacto con el plano de corte no se raya. Además nos dice que en las vistas seccionales no se trazan las líneas no visibles. La parte segmentada, los trazos segmentados que veíamos en el ejercicio anterior, por más que existiesen, por más que sepamos que hay contornos no visibles, pueden no realizarla, ya que el objetivo de estas vistas es precisamente reemplazar los contornos no visibles. Si alguien lo hace, no quiere decir que esté mal, pero la idea es simplificar, o sea, esta herramienta es simplificar la elaboración de dibujo. Como subtítulo, secciones. Las vistas seccionales con frecuencia se necesitan para mostrar el interior de una pieza, simplemente el seccionamiento después de realizar el corte, como una brida, un cojinete, también se usan en los dibujos arquitectónicos para mostrar los elementos componentes. Si un objeto tiene formas internas que requieren el uso de tales líneas, en particular, si tiene un interior complicado como el bloque de un motor de automóvil, es posible obtener una idea más clara de las formas internas al dibujar el objeto visto con recortes convenientes. ¿Qué nos quiere decir? Respecto a los seccionamientos, insistimos un poquito con esta imagen, insistimos una vez más con esta imagen.
tenemos esta pieza, que es lo que hace el plano de corte, es como que de forma imaginaria corta la pieza y nos muestra qué se ve después de cortar. Visto en planta, en una vista superior, el plano de corte, este plano de corte se lo representa de este modo. Este plano de corte no se lo dibuja. Generalmente se lo representa así, como una línea segmentada de trazo grueso y con unas flechitas al final que nos indica hacia dónde es lo que vamos a dibujar. Después de aplicar ese plano de corte, dibujamos esta vista seccionada, que no es más que la pieza como que estuviese cortada o partida. Igual como ilustración, aquí hay otro ejemplito de ilustración. Tengo esta figura, el plano de corte, fíjense, ya va en este otro sentido, como que lo ubico al observador en el lado derecho y le aplico el plano de corte para que ese observador vea. Entonces ya la vista que se genera después de cortar con este plano de corte viene a llamarse como vista seccional lateral derecha. En el anterior ejemplo teníamos una vista seccional frontal. Puede aplicarse, dijimos, como vista seccional lateral derecha, puede aplicarse como vista seccional superior, en realidad en cualquiera de los sentidos. Seguimos revisando qué nos indica la norma en cuanto al rayado para la representación de los materiales. Estos trazos también llamados achures se deben dibujar en ángulo de 45 a menos que exista cierta ventaja al usar un ángulo diferente. Los espaciamientos de estas líneas pueden variar desde los muy pequeños como 1.5 milímetros para dibujos pequeños, secciones chicas, hasta 3 milímetros o más para secciones grandes. ¿Qué quiere decir? Si los dibujos están hechos a escala, están bastante grandes su ampliación, puede espaciarse un poquito. En dibujo promedio, un espaciamiento de 2 milímetros. Obviamente que este espaciamiento del achure, del rayado que vamos a hacer, no es necesario medir todas las líneas, ¿no? Ya con la práctica lo van realizando de un espaciamiento aproximado. Aquí nos contempla, bueno, la dirección de las líneas externas visibles alrededor de un área seccionada algunas veces hace necesario cambiar de dirección. ¿Qué quiere decir? Cuando no se puede dibujar a 45 grados hacia la derecha porque coincide con los contornos de la pieza, se puede optar por invertir esos 45, en vez que vaya hacia la derecha, se puede dibujar hacia la izquierda. Además, si los achures se dibujan paralelos o perpendiculares a la línea prominente, bueno, aquí hay un ejemplito. ¿Qué nos quiere decir? Si yo tengo, por ejemplo, esta pieza y si yo la rayaría a 45 grados, fíjense que los achures me va a coincidir con las líneas de los contornos predominantes, que justamente coinciden con esta inclinación de 45. Me dice, no, entonces no raye acompañando las líneas predominantes. Es más, cámbiele, puede cambiarle en vez de dibujar a 45 grados, dibuje a 30 grados la inclinación y se va a ver de este modo. Me dicen que esto es correcto. Puedo cambiar también a 60 grados, 30 grados. Si aún así me complica, puedo agarrar e invertir hacia la izquierda, dibujar hacia 45. Pero en este caso me dice no porque queda muy perpendicular los trazos de los achures, de los rayados, queda muy perpendicular a las líneas predominantes de los contornos. Entonces preferible utilizar otro ángulo. Ya eso es más a criterio del que vaya a dibujar, pero nos da toda esa flexibilización. En cuanto a los tipos de materiales, y el que para la parte mecánica generalmente se utiliza es un rayado de líneas paralelas con trazo delgado. Hay otros tipos de rayados o achures, o rellenos le llaman en otros casos, pero en función a los tipos de materiales, cuando se trata de representar piedra o terrenos áridos, utilizan este tipo de rayados. Para cuando se quiere representar, ¿qué rayados teníamos? Cuando se quiere representar madera o algo así, se utiliza este tipo de rayado que da la sensación de tener las capas que tiene la corteza de un aro, ¿no? Pero para nosotros en la parte de mecánica
o de lo que es la industria, es simplemente este rayado el que se utiliza. Los mostramos esto de aquí simplemente como un poquito de conocimiento general. Quizás alguna vez en algún plano observan algunas piezas rayadas producto de los cortes, y si varían los rayados es justamente por los materiales de los cuales está compuesto las piezas. Veamos un poquito más de esta parte conceptual. Hay algunos casos particulares que se pueden dar en cuanto al rayado. Por ejemplo, si una pieza la tengo como pieza única de este modo, aplicaremos el rayado 45 grados sin ningún problema. El espaciado dijimos que va a ojo. Pero si esta pieza tiene otra pieza más que va en la parte superior, ya no le demos el mismo rayado, sino cambiemos de dirección. Esto con una inclinación a la derecha y la parte de arriba con una inclinación hacia la izquierda, lo cual nos quiere mostrar que son dos piezas que van montadas, ¿no? Que son piezas desmontables. Si aún así necesitamos rayar esta parte de adentro, haciendo de cuenta que esto va a hacer contacto con el plano de corte, utilizamos un rayado hacia la derecha, pero ya le cambiamos el ángulo, ya no 45, creo que aquí le baja a 30. Y esta cuarta pieza, si fuese diferente, ya aplica otro rayado que va hacia la izquierda de un ángulo inferior, ya no 45, sino a 30. Lo único que nos quiere mostrar aquí es eso con los casos particulares. Para cuando toca seccionar piezas que tienen paredes muy delgadas, como el caso de láminas metálicas o empaquetaduras, y no hay mucho espacio donde se pueda apreciar el rayado, en vez de aplicarle el rayado, estas partes se las puede representar sencillamente como un trazo grueso. Por ejemplo, en esta parte de aquí, de esta pieza que estamos cortando, aquí sí es posible rayar, pero esta pieza está uniendo a esta plancha, que no tiene gran espesor, para no realizar otro tipo de rayado que no se va a percibir detalle, nos dice mejor haga un trazo en línea llena, pero con un trazo grueso, que es la mejor manera de representar la diferencia en cuanto a los materiales. Vamos a hacer un ejercicio práctico para que ustedes lo desarrollen, por favor, en sus cuadernos de apuntes, de lo que consiste esta unidad. Nos dice como enunciado de ejercicio número 1, dadas las siguientes vistas, nos está hablando de proyecciones ortogonales, nos da una vista superior, una vista frontal, una vista lateral derecha, realice el dibujo isométrico, además del isométrico, que es lo que hacíamos en la anterior unidad, y la vista seccional lateral derecha. Cópiense por favor este enunciado a sus apuntes. Nos dice que la escala a que se va a trabajar viene siendo 1 a 1. Las unidades en que vamos a trabajar en centímetros. Y ahora les voy a proyectar lo que va a ser la vista superior, la vista frontal, la vista lateral derecha. Después con eso vamos a generar el isométrico y después de generar el isométrico vamos a proceder a hacer el seccionamiento. Vale decir, a generar la vista seccional, nos está pidiendo la lateral derecha. Por favor, copiemos este enunciado y les paso en un minutito más lo que viene siendo la vista superior. Esta vista superior, por favor, la vamos a dibujar con las medidas que nos indican sus cuadernos de apuntes. No son dimensiones muy grandes, justamente pensando en que ustedes puedan dibujarlo en sus cuadernos de apuntes. Entonces, la vista superior que tenemos para este ejercicio está de aquí. Como vista superior, por favor, generemos esta vista. Aquí van a corregir un poquito esto que tenemos aquí, viene siendo línea en trazo lleno, lo que se ve desde arriba. Esta línea es en trazo lleno y esta otra también es en trazo lleno. Son contornos visibles. Ahora, esto de aquí, esta línea segmentada, me representa el plano de corte por si acaso. Esta línea aquí me representa el plano de corte y me dice que después de cortar, retiro esto de aquí y voy a dibujar hacia este lado. Voy a dibujar como mirando en el sentido y dirección de donde están las letras y la flechita. Me dice que genere un plano de corte en este sentido. Entonces, vamos dibujando esta parte, por favor, en su cuaderno. Tenemos una dimensión de 6 centímetros de base y una altura de
10 centímetros por aquí, después hay paredes que son 1 centímetro, todas las paredes. Si esto tiene 6 menos 1 y 1, me va quedando 4 aquí en la parte central. Con estas dimensiones vamos generándolo este dibujo en su cuaderno. Vamos a darle unos 10 minutitos para que se genere este dibujo. Después cambiamos a la siguiente diapositiva para ver cómo serían las otras vistas. Vamos practicando, por favor. La materia es netamente práctica, es más práctica que teórica, así que necesito que todo el mundo desde donde está, en sus cuadernos de apuntes, o si alguien prefiere trabajar en lámina, lo puede hacer, no hay ningún problema, pero no son dibujos muy grandes, así que les entre en el cuaderno. Vamos generando estas vistas en sus cuadernos. Todo el mundo saca su estuche geométrico y vamos trabajando, por favor. Yo voy a dejar esta pantalla, repito, unos 8 o 10 minutos, de ahí paso a las siguientes vistas. Si alguien termina y quiere ir viendo las otras vistas, me comenta cuando termine y les puedo proyectar la siguiente diapositiva y después la vamos volviendo también a esta para que los demás terminen de dibujar. Bien, me imagino que ya la mayoría lo tiene generado el dibujito para pasar a las dos siguientes vistas. ¿Me comentan, por favor? Vamos, ¿cómo les va yendo con esta parte de su dibujo? ¿Ya lo tenemos todavía? Sí, yo lo tengo. Sí, Ya, sí. perfecto, excelente, gracias. Vamos entonces viendo las siguientes dos vistas. Las siguientes dos vistas son estas de aquí. Seguimos dentro del ejercicio 1. Tenemos una vista frontal. Voy a borrar esta parte. Ya, esta es la vista frontal. Tiene de base 6 centímetros y una altura máxima de 7 centímetros. Por dentro tiene un detalle que se ve así segmentado. Pared, 1 centímetro, líneas segmentadas, son contornos no visibles, y dos líneas que también son segmentadas. Desde la vista lateral derecha, por fuera un rectángulo de 10 y, bueno, esta altura es la misma, esta parte de aquí vamos a corregir un poco. Aquí nos muestra esto y viene siendo las mismas medidas. Tenemos de base 1 centímetro y 6 centímetros, donde nos da la altura total. Son esas las vistas. Entonces, por favor, copiémoslo este dibujito, copiémoslo estas dos vistas, vista frontal y vista lateral derecha. La siguiente clase me gustaría que la dediquemos a despejar dudas de su práctico y vamos a desarrollar este ejercicio. Vamos a generar lo que es el dibujo isométrico y además vamos a dibujar lo que viene siendo la vista seccional lateral derecha. Yo la voy a dejar esta pantalla aquí unos 10 minutos, por favor, para que ustedes generen esto en sus cuadernos, lo tengan hasta ahí. Si alguien quiere avanzar con el dibujo del isométrico, lo pueden hacer, no es complejo. Y continuaríamos o terminaríamos la siguiente clase generando lo que es la vista seccional lateral derecha. No sé si hay alguna duda hasta aquí respecto a este ejercicio, me comentan, por favor. Ningún ingeniero. Perfecto, vamos dibujando. Yo la voy a dejar esta pantalla, repito, unos 10 minutos. Si las personas terminan de dibujar y gustan retirarse, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Yo después de los 10 minutos dejo de compartir y cierro la reunión. Nos estaríamos viendo la siguiente clase, por favor, para desarrollar este ejercicio, para terminar de desarrollar este ejercicio. Perfecto, ingeniero, gracias. Bien, no, gracias a ustedes, nos estamos viendo. Gracias, yo la dejo esta pantalla, repito. Hasta luego, jóvenes. Un saludo, ingeniero. Hasta luego, gracias. Hasta luego, ingeniero.